biológicas o demográficas. Se les hace conocido esto, ¿verdad? Biológicas o demográficas. Exacto, es igual que el estratificado. La diferencia es que aquí no es aleatorio. Lo voy a dividir por características biológicas o demográficas. Pueden ser los médicos, enfermeras, licenciados en laboratorio, puede ser por sexo, edad, pero no van a ser seleccionados de forma aleatoria. Están también los estudios de conveniencia, que son los que más se utilizan en unidades de salud, la selección de una población en función de su accesibilidad. Por ejemplo, ustedes van a seleccionar a todos los pacientes que les lleguen en esta semana a la consulta. Entonces, todos ellos que usted los seleccionó, o sea, por periodo, ¿verdad? Los que lleguen en estas 2 semanas, eso es a conveniencia, no está haciendo ningún muestreo de tipo probabilístico. Luego vemos el muestreo de voluntarios. Las personas se proponen como participantes en el estudio o responden a una invitación. Y se usa también en estudios experimentales de laboratorio. Por ejemplo, miren, nosotros queremos hacer un estudio para saber cómo están sus niveles de colesterol, triglicéridos, y lo queremos hacer aquí en esta comunidad, y le van a decir, ay, yo me anoto, yo quiero saber cómo estoy, quiero que me hagan un chequeo. Entonces las personas se anotan voluntariamente o responden a una invitación. Mire, ¿desea usted colocarse determinado medicamento? ¿Quiere usted participar en este estudio, en este chequeo? Y ellos le van a decir que sí, ¿verdad? Obviamente tienen que llenar su consentimiento informado. Bolas de nieve, se identifican participantes clave y se agregan a la muestra. Se les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar más datos o ampliar la información y una vez contactados se incluyen también. Por ejemplo, esto se puede utilizar en casos de, un ejemplo, ¿verdad? De drogadicción o de violencia en la mujer. Por ejemplo, de drogas, una persona que ya conoce que es adicta, ¿verdad? A crack o a cocaína o que metanfetaminas, lo que sea, le va a decir, mire, usted está en un grupo de rehabilitación, sí, mire, y alguien más que usted conozca de aquí de la colonia que esté en eso, sí, fíjese que fulano es tal y él le puede participar también y vamos a hacer un grupo de personas que le vamos a colaborar. Entonces, se identifican estos participantes clave que le digan quién más sufre este problema, ¿verdad? O puede ser, por ejemplo, mujeres que sufren violencia intrafamiliar o violencia por parte de su cónyuge, de su pareja, y le van a decir, mire, si la verdad que aquí en la comunidad tenemos un grupo, ¿verdad? De personas, o yo conozco a alguien más que tiene ese mismo problema. Entonces, se identifica la primera persona clave y luego esta misma me lleva a otras que tengan las similares características de el estudio. El cálculo del tamaño de la muestra para muestras probabilísticas, hay que hacernos un par de preguntitas antes, ¿verdad? Estudiar a todos los individuos de una población es la mejor manera de conocer características de la población. O sea, lo ideal sería estudiar a toda la población. O sea, que ustedes se tomen todo el perol de sopa de gallina india para saber si estaba buena. Pero a veces no es viable, no es factible, perdemos recursos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué costo va a ser estudiar toda la población? Si es una población de 200 personas, pues es más fácil y podemos hacer un estudio de base poblacional, pero una población de 7 millones es casi imposible, ¿verdad? Entonces, número 2, ¿será posible generalizar conclusiones confiables a partir de una muestra hacia la población? Sí, ¿verdad? Si nosotros hacemos un buen diseño, no hay de qué preocuparse. Número 3, si es posible conseguir una muestra, ¿qué tan grande debe ser esta muestra? Todo va a depender de algunos criterios que ya vamos a ver y también de la confiabilidad que nosotros queramos y de los recursos que tengamos. Número 4, son mejores las muestras pequeñas que las grandes. Y número 5, de qué factores depende el cálculo del tamaño de una muestra. Una muestra entre más grande es mejor, ¿verdad? Una muestra entre más se acerca a la población va a ser más confiable. ¿De qué depende el cálculo de la muestra? De los recursos disponibles, costo y tiempo, de los objetivos del estudio, de la precisión. Recordemos que un estudio con un 95% de confiabilidad es mejor que aquel que tenga un 80%, ¿verdad? Un estudio que tenga el 99% de confiabilidad va a ser mejor que uno del 95 o del 90. Si tiene una precisión o una confiabilidad del 95%, va a tener una P, no sé si ustedes ya se recuerdan de ese término, una P menor a 0.05. O sea, yo lo que quiero es equivocarme menos del 5%. Por eso se usa en estadística el valor de P 0.05, que es el 5%. Si la confiabilidad o la precisión es del 99%, el margen de error es del 1%, ¿verdad? Una P menor a 0.01. Si la confiabilidad es del 80%, entonces mi margen de error va a ser del 20%.
una P menor a 0.2%. Entonces, así es como va. Ahí vemos esta otra figura. Quiero ver. Bueno, también, perdón, ¿de qué depende el cálculo de la muestra? De la distribución de las características a medir y del potencial para encontrar diferencias entre grupos, ¿verdad? El poder estadístico. Vemos en esa imagen, al lado izquierdo, la población y al lado derecho la muestra. Lo que queremos es hacer generalizaciones. A partir de una muestra, saber cómo está toda la población. Aquí hay una simbología, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, que no me voy a meter mucho en eso, pero sepan que P mayúscula o N mayúscula es la población y en muestra la minúscula. En población la media se usa este símbolo de mu y en la muestra este. Y así hay diferentes términos que varían cuando nos referimos a una población o a una muestra. El tamaño de la muestra para estudios de encuestas, vamos a ver un ejemplo nada más, que es lo de la curva de Gauss, ¿verdad? Que tiene que ver con la probabilidad. Se P la proporción en la población con las características de interés. Entonces, vamos a ver el tamaño de N mayúscula, siempre es la población. El valor de D es la precisión del estimador muestral o el margen de error, el que yo les decía 0.05. N, el tamaño de la muestra. El alfa es el nivel de significancia o el nivel de confiabilidad, que por lo general es el 5%, ¿verdad? Si la confiabilidad es del 95%, el nivel de significancia va a ser el 5%. El valor de Z es un valor que depende del nivel de significancia. Por ejemplo, si ustedes han elegido un 95% de confiabilidad, el valor de Z por lo general es de 1.96. Es un término ya estandarizado. Y la P, en este caso, que es la de aquí abajo, es el valor cuando conocemos la prevalencia de un estudio, ¿verdad? Por eso se obtiene a través de estudios a priori, estudios pilotos o experiencia del investigador. Ya vamos a ver un ejemplo. Y aquí hay unas fórmulas que todo, como les digo, es con base a fórmulas, pero ahora hay programas que nos facilitan realizar esto. Solo necesito que ustedes conozcan que en lo probabilístico todo es por fórmula y lo que se hace es sustituir los valores, ¿verdad? En este el valor de Z, por ejemplo, es el 1.96, cuando es del 95% de confiabilidad, está el valor de alfa, el valor de la P y aquí 1 menos el valor de P y aquí el valor de D al cuadrado. O sea, sustituir letras. Esto ya lo vieron ustedes en el bachillerato, vean. Solo lo de las muestras es algo que se mide ahorita en estadística para la investigación. Pero no vamos a entrar a fondo porque, pues sí, sería casi dar una clase por cada muestreo o 2 clases por cada muestreo. Sino que me interesa más que todo que ustedes sepan dónde buscar cuando ustedes en algún momento vayan a necesitar, ¿verdad? Estudiar esto con mayor profundidad. Solo quiero hacerles un ejercicio. No sé si miran aquí la pantalla que estoy compartiendo el internet. Aquí. Ven Google. OpenEpi. Vaya, vamos a ver OpenEpi. Es un programa que, bueno, vamos a hacer un módulo virtual complementario para que ustedes hagan algunos ejercicios y comprendan un poco más este programa, que es de estadística en epidemiología. Es bastante útil. Y ustedes solo ponen OpenEpi en Google, les abre la página y ahí van a ver muchas cosas para poder hacer, ¿verdad? O sea, hay bastantes para calcular proporciones, calculadora, tamaño de la muestra, que es el que vamos a utilizar. Usualmente utilizamos 2 de aquí, el de tamaño de la muestra y el de números aleatorios. Ahorita vamos a ver tamaño de la muestra en proporción, que es donde nosotros vamos a hacer ahorita nuestro muestreo. Imagínense ustedes, tienen de sus casos de tuberculosis en los años que hemos estimado y en el periodo, un ejemplo, tenemos 750 casos. Entonces, dentro de estos, puede ser que hagamos un muestreo o puede ser que los tomemos a todos, pero si digamos hacemos un muestreo, vamos a hacer, la frecuencia anticipada tiene que ver con la P, que en este caso es la prevalencia, o sea, queremos saber cuánto es la prevalencia de tuberculosis, pero si no hay estudios fidedignos de esto, entonces mejor cuando no la conocemos la dejamos al 50%. El límite de confianza o la precisión, acuérdense que si tenemos un 95% de confiabilidad va a ser menor al 5% el margen de error, que es lo que nosotros lo dejamos, el 5, y el efecto de diseño que tiene que ver con las varianzas de las muestras, mejor lo dejamos en valor de 1, ¿verdad? Ahí lo vamos a dejar.
para muestras aleatorias. Entonces, prácticamente lo único que modificamos es el tamaño de la población y la frecuencia anticipada cuando la conocemos. Si no la conocemos, la dejamos siempre al 50%. Y le damos calcular. Vean, con un 95%, podemos estudiar 255 personas de las 750 con un 95% de intervalo de confianza. Si quisiéramos un 99%, serían 353. O sea que con 250 tenemos una buena muestra que nos represente a la población. Entonces, por eso tiene que ver también la precisión, el intervalo de confianza, lo que yo les decía, que tiene que ver con la muestra. Si usted la quiere al 95%, entonces tendrá que estudiar 255 personas. Digamos, para otros fines, usted quiere estudiar otro tipo de enfermedades en los que tiene usted 8.500 personas elegibles, siempre lo vamos a dejar 50% de frecuencia anticipada y le damos calcular. De estas 8.500, ¿cuántas vamos a estudiar para que tengamos un 95% de confiabilidad? Con 368 personas es suficiente, ¿verdad? Una población entre más grande es, no necesariamente la muestra sea mayor. A veces la muestra en poblaciones pequeñas es mayor. Si ustedes se fijan, de 750 había que estudiar 200 y algo y proporcionalmente es mayor que de 8.500 estudiar solamente 368. O sea, aumentó la población y la muestra proporcionalmente se redujo. Así que si, digamos, aplicamos el muestreo aleatorio sistemático, que es el que probablemente utilicemos, ¿cómo vamos a llegar de 8.500? ¿Cómo vamos a hacer para elegir a estas 368? Si, digamos, vamos a utilizar primero el aleatorio simple, vamos a poner números aleatorios. Acuérdense que es 368. Si, digamos, el valor más bajo es 1, el valor más bajo es 1, y queremos que nos dé números aleatorios. Y el valor máximo es 8.500 porque usted ya lo tiene en una lista. ¿Cuántos números queríamos? 368. Entonces, le damos calcular. Y aquí les va a salir todas las personas que usted va a seleccionar para su estudio. Como usted las tiene en una lista, va a elegir a la persona que esté en el número 1512, a la persona que esté en el número 788, a todas estas que están aquí, a la persona que esté en el número 7561. O sea, aquí le han salido 368 números aleatorios desde el 1 hasta el 8500. Porque acuérdese que para estudiar una población de 8.500 con un 95% de confiabilidad, usted tendrá que estudiar 368 personas en su muestra. Y aquí le salen los números aleatorios y por eso usted tiene que tener enlistadas a las personas con sus números para que sepa quiénes son los seleccionados. Esto es en un aleatorio simple. En un aleatorio sistemático, usted lo que va a hacer es dividir a la población, que en este caso es 8.500, entre el valor de la muestra. Acuérdense, es n mayúscula entre n minúscula. ¿Cuánto nos sale al dividir 8.500 entre? ¿Cuánto nos resultó? 368 de la muestra, ¿verdad? 8.500 entre 368 de la muestra me sale 23. Entonces, vamos a hacer grupos, así como les decía yo, de pupitres, de 23 personas. Entonces, usted ya lo tiene en la lista. Va a ser grupos de 23, 23, 23, 23. Entonces, el valor de I, que en este caso de estas 23 personas, este es un grupo. Imagínense que hay cajitas de 23 personas. Entonces, yo necesito saber de este 23 qué número va a ser el seleccionado. Y de ese grupito de 23, solo uno va a estudiarse. De la otra cajita de 23, solo uno se va a estudiar. De la otra cajita de 23, así. Entonces, si digamos usted me dice, mire, el valor aleatorio, el número aleatorio aquí es 10. Entonces, de la primera cajita de 23, el número 10 va a ser el elegible. De la otra cajita de 23, todos los números 10 son los que van a ser elegibles. O si usted los tiene en una lista, lo que va a hacer es, si el primero es el número 10, le va a sumar después 23. O sea, el siguiente va a ser el 33. Después del 33 le va a sumar 23, el número 56.
Después, más 23, 79. Más 23, 102. Y así va de forma sistemática hasta llegar a 8.500. Y cuando usted cada 23 va seleccionando, va a llegar a 368, que son los de la muestra, acaparando los 8.500 que estaban en el listado. No sé si me explico. Lo vamos a ver un poquito mejor a la hora de la tesis, ¿verdad? Porque obviamente ahí vamos a aplicar lo conocido. Pero para fines de cátedra, para fines de clase, aquí me quedo yo. Como les digo, vamos a complementar con la parte de módulos virtuales y quisiera saber si hay alguna duda, alguna pregunta, comentario. Y me dicen. Acuérdense, yo necesito que les quede claro términos, por ejemplo, la diferencia entre población y muestra. Eso es bien importante. ¿Verdad? Población o universo, que es lo mismo. Dentro de las muestras, de los métodos de muestreo, hay dos. El probabilístico, el no probabilístico. Dentro del probabilístico, acordémonos que la palabra clave es la aleatoriedad. Una muestra que es aleatoria es un muestreo probabilístico. Una no aleatoria se le llama no probabilístico. Dentro del probabilístico, el más fidedigno es, o el más utilizado, el aleatorio simple, ¿verdad? Y existen 4, aleatorio simple, sistemático, conglomerados, estratificado. Dentro de los no aleatorios, yo aquí les expliqué 4, ¿verdad? Pero pueden haber más. Si yo les digo, mencione uno no aleatorio, un no probabilístico, me pueden poner cuotas, voluntarios, conveniencia, bola de nieve o racimo, ¿verdad? Entonces, eso es más que todo lo de la clase. Hay unos términos que, como les digo, hay que prácticamente memorizarlos y comprenderlos, y a veces hay diferencia cuando los muestreos llevan más de una etapa, ¿verdad? Como por ejemplo les decía, el conglomerado tiene su unidad elemental, pero la unidad de análisis es la persona en este caso, y la unidad elemental viene siendo el árbol de naranja, la vivienda, lo que usted haya elegido en grande. ¿Alguna duda, pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. Dígame. O más que todo, acláreme mi idea, ¿verdad? Lo que yo he entendido. En mi subgrupo somos 4. Ajá. Entonces, mi tema es de tuberculosis. Entre nosotros 4 tenemos que averiguar en nuestra área. Bueno, yo estoy en San Juan Talpa. Tengo que averiguar cuántas personas de tuberculosis hay ahí, más la cantidad de personas de mis otras 3 compañeras, y esa será nuestra población de estudio, ¿verdad? Exactamente. Las Okay. que hayan llegado o las que se hayan controlado en los meses de mayo y junio, ¿verdad? De los años 2017, 18 y 19. Y si pueden tener a toda la población que está en control, sería lo ideal. Vea, como tener un Okay. Sea listadito. la Pero cantidad. Sí, para tener perdón. acceso a eso necesitamos unos permisos, ¿verdad? Que eso se tiene que gestionar con la universidad. Se ha tardado un poco el trámite. La verdad, desconozco por qué, aunque tenemos tiempo, ¿verdad? Tenemos prácticamente todo el mes de abril, aunque corramos un poco, ¿verdad? Vamos a sacar bien el protocolo para poder hacer la recolección, pero efectivamente tienen que sumar el que le tocó a usted más a sus otros 3 compañeros para sacar el valor de la población. Y luego dentro de esos los enlistan y vamos a sacar un número aleatorio y cada cuánto, ¿verdad? De los sistemáticos les va a tocar. Digamos, si hay 200 personas, entonces hay que dividir de las 200 cuánto le salió el muestreo para ver cuántas vamos a estudiar. O al revés, si le salieron 1.200 y la muestra le sale de 125, vamos a saber cada cuánto vamos a elegir. Y usted descarta, imagínense que le salen de 1.200 entre 125, que le sale cada 10, un ejemplo. Entonces va a descartar de la 1 a la 9, estas personas no van a entrar en el estudio, va a agarrar la número 10. Luego de la 11 a la 19, las va a descartar, va a agarrar la número 20. De la 21 a la 29, las va a descartar y va a agarrar la número 30. Como sea, lo tiene como enlistadito. Así es como usualmente se hace. Muy bien. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Dígame, Verónica. Doctora, con respecto a la misma duda que la compañera preguntaba,
a la hora de realizar el enunciado siempre, bueno, yo he visto que se acostumbra a también mencionar el área de donde se está realizando el estudio. Exactamente. En este caso, a la hora de realizar el enunciado, pondríamos que es una investigación a nivel de región o pondríamos el nombre de las 3 unidades. El O nombre de las cómo 3 realmente unidades. podremos. Ah, ok. Sí. Excelente. Gracias, doctora. Bueno. ¿Alguna otra duda, pregunta? Muy bien. Si no hay más, les agradezco y nos vemos el próximo sábado. Acuérdense que yo les voy a dar estas primeras clases y el doctor Mendoza les va a dar la segunda parte del curso. Bueno, muchas gracias. Que pasen un bonito fin de semana. Gracias. Ok, doctora, muchas gracias. Gracias. Nos Semana, vemos doctora. después. Adiós. Gracias, doctora. Adiós. Gracias, igual, doctora. Bueno. Cuídese.